Ya. Bienvenidos, chiquillos, a esta nueva clase, esta más cortita. Chiquillos, bueno, también lo voy a avisar por el grupo para que lo puedan ver. No sé si se metió al campus, hay un banner porque hay una encuesta de la facultad que les voy a pedir que la respondan para que les voy a pedir que la respondan, que es sobre la docencia, que cómo han sido el tema de las clases virtuales. Encuesta a los estudiantes del monitoreo de la docencia virtual. Así que del departamento creo que son como 3 asignaturas que las están encuestando y entre esas está esta. Así que les voy a pedir que la respondan. Es cortita, es como una página, así que cuando terminemos la clase les voy a pedir que la respondan. Y para que no sea en vano el tiempo perdido, les voy a ofrecer 2 décimas para colocar en la tarea 2, en el trabajo 2, que todavía en las notas ya están, pero todavía no coloco las notas en el sistema. Así que me mandan un pantallazo de que enviaron la encuesta y yo les coloco un par de décimas ahí para el trabajo. Así que se los agradecería cuando termináramos la clase pudieran completar. Ustedes se meten al campus y les va a salir un banner ahí para que rellenen la encuesta. Me la mandan por Slack nomás, no la respuesta obviamente, porque es personal, pero como cuando termina le sale como cuestionario, o sea, como encuesta enviada. Así como eso, y yo ahí le sumo un par de décimas y le avisan a sus compañeros igual. La idea es que todos lo contesten. Así que vamos con lo que nos corresponde hoy día. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde quedamos ayer? Por acá. Más adelante. Ahí estamos. ¿Se ve bien la pantalla? Chiquillos, ¿se ve bien la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Ya, súper. Bueno, voy a andar un poco más rápido porque esto lo vimos ayer y está en el video también. Esto es lo que vimos ayer sobre las respuestas esperadas en un circuito de segundo orden. Ayer no se los dije muy bien, pero ayer vimos como 2 clases en una, que era como eran los circuitos de primer orden y los circuitos de segundo orden. Los de primer orden nosotros los podemos ocupar como filtros de primer orden, que es lo que vamos a ver en el próximo laboratorio de la próxima semana. Así que los 2 que vimos tienen un comportamiento para filtros de primer orden. Así que ahí, para cuando revisen la materia de nuevo, acuérdense de eso. Y lo que estamos viendo ahora, que son los circuitos de segundo orden, RLC, para serie y paralelo, tendrían un comportamiento como un filtro de segundo orden. Filtro de segundo orden puede ser un filtro pasabanda. Los otros filtros de primer orden pueden ser un pasaaltos o un pasabajos. Depende para la aplicación y cómo nosotros lo armemos. Ahí ustedes van a tener que, eso les va a quedar de tarea, cuál sirve para cuál, ¿ya? Porque eso va a ser parte de lo que tienen que estudiar para el laboratorio la próxima semana. Pero vimos 2, pues, vimos el RC y el RL, así que no hay mucho por donde equivocarse. Por otro lado, tenemos acá, cuando empezamos a ver circuitos de segundo orden, que vimos que en el caso del RLC serie teníamos 4 casos para encontrar los ceros y definimos unas variables nuevas que antes no teníamos, que son variables dependientes de los valores acá de los componentes. En este caso se fijan que cada una de estas variables es independiente del valor de la frecuencia, sino que depende simplemente de los valores de los componentes, ya sea de la resistencia, del inductor o del capacitor. La que tenemos acá, que es importante, por eso la vuelvo a colocar, que es la frecuencia angular de resonancia, o frecuencia de resonancia más conocida, que es el punto de resonancia de nuestro sistema, que es 1 partido en raíz del EC. Este omega 0 tiene la misma fórmula para los circuitos RLC serie y RLC paralelo. El alfa y el omega D cambian para el paralelo. En este estamos viendo las ecuaciones para el serie. Alfa es repartido en 2L, o el factor de amortiguamiento, frecuencia Never, para el RLC serie, y el omega D, que es la frecuencia de amortiguamiento, que es raíz de, en este caso sería raíz de omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. ¿Se fijan? Que sería esto mismo como componiéndolo. De ahí eso es lo que vimos ayer. Acá la solución de los ceros, los distintos casos. Todo esto lo vimos ayer. Pero ayer, y acá vimos el tema que me interesa, que vamos a ver un poco de qué significa resonancia. Chiquillos, ¿habían escuchado el término resonancia antes?
No sé si alguien me puede ayudar, si a alguien le gustaría participar en este momento y contarnos qué entiende por resonancia. Se lo voy a preguntar, por ejemplo, a Henry, que está ahí. Henry, si puedes contarnos un poco si has escuchado el término resonancia alguna vez o qué crees que significa. Creo no haberlo escuchado y sobre lo que significa no sabría bien cómo explicarlo. Ya, ¿alguien aquí quiere ayudar a Henry? Chuta, chiquillos, hoy día están tímidos. A ver, ¿nunca vieron en, en la televisión que de repente había una mujer cantando y cantaba para que se rompiera una copa? Y eso sí. Eso sí lo vieron, ya, en todos los monitos animados tienen que haberlo visto o en alguna película tienen que haberlo visto. Ya, ese es el principio de la resonancia. ¿Qué quiere decir la resonancia? La resonancia quiere decir hacer vibrar un objeto hasta su frecuencia de resonancia, o algunos lo conocen como su frecuencia fundamental, que en el fondo va a maximizar la respuesta. Entonces, de esta manera, ¿qué hace? Que cante, por ejemplo, no sé, nunca lo he visto que pase en verdad, pero sé que es posible, tal vez con alguna máquina, no sé si con alguien cantando, en este caso, emitir un sonido a tal frecuencia que haga vibrar la copa a la misma frecuencia de resonancia del material de la copa, en este caso del cristal o del vidrio, hasta el punto que este va a tener una respuesta vibratoria máxima. Y de esta manera se rompe. Me acuerdo haber leído en algún momento que hay que hacerle pruebas de carga y pruebas de resonancia a los puentes, porque pasa que en zonas de mucho viento, si el viento sopla a una cierta frecuencia, puede hacer que empiece a hacer vibrar el puente a su frecuencia de resonancia y el puente va a empezar a vibrar. Y de esta manera el puente también se puede destruir. O si empieza a temblar a cierta frecuencia, que va a hacer que el puente empiece a maximizar esa respuesta. Como por ejemplo, puede que tiemble más fuerte y el puente no le pase nada, pero puede que tiemble a cierta frecuencia, que va a hacer que la frecuencia de resonancia del puente empiece a vibrar este puente de tal manera que el puente se destruya, porque empieza a vibrar cada vez más fuerte. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, en un principio que todos ustedes tienen que haberlo vivido en algún momento de su infancia, si tienen algún conocido que tenga camioneta o que tenga un jeep, y cuando uno era pequeño se subía arriba de la camioneta y empezaba a saltar en el pickup de la camioneta, y se dan cuenta que a veces si empezaban a saltar a cierta velocidad, o sea, empezaban a saltar como con cierto ritmo, de repente la camioneta empezaba a moverse más que si uno saltaba más fuerte. Eso es porque lograron encontrar la frecuencia ahí de la suspensión, que hace que la respuesta sea máxima. Todo esto, eso como para que no sé si con eso como que les puede entrar un poco como el principio físico de lo que es la resonancia. Puede que por ahí se haya entendido un poco más. Yo por lo menos entendí. Ya, eso me interesa que puedan ir entendiendo eso. Ahora, ¿qué pasa con los circuitos eléctricos? ¿Podemos hacer vibrar, por decir así, un circuito eléctrico? Sí. ¿En qué sentido? Que nosotros le vamos a colocar como excitación una fuente sinusoidal. Y la fuente sinusoidal es como decir así como la vibración ideal, porque es una fuente obviamente sinusoidal. Entonces está oscilando siempre a una misma frecuencia. Ahora, asimismo como les hablé del puente, les hablé de la copa, los circuitos de segundo orden, los circuitos de RLC son conocidos como circuitos resonantes. ¿Por qué? Porque estos tienen una frecuencia de resonancia. ¿Qué quiere decir eso? Que ante una cierta excitación, si yo excito el sistema a una cierta frecuencia, voy a obtener una respuesta máxima, que es distinta a que si yo excito el sistema a distintas frecuencias. Entonces uno puede decir, esto no es lineal. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia de resonancia. Entonces quiere decir que, por ejemplo, pongamos que la frecuencia de resonancia está en 2 kHz y yo lo hago vibrar
a 1 kHz, a 1 kHz y medio, y de repente va a empezar a aumentar, voy a llegar a 2, voy a obtener la respuesta máxima de corriente, en este caso voy a tener la respuesta máxima de corriente, y de potencia, porque el voltaje va a ser constante, voy a obtener la máxima potencia, pero después me paso de los 2 kilos y empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque me pasé de la frecuencia de resonancia. Esto lo explicamos acá con esta curva, que es la curva de impedancia Z. La curva de impedancia Z nos dice que tiene un comportamiento en donde tiende a infinito cuando, cuando la frecuencia es muy baja. ¿Por qué? Porque en este caso el condensador se comporta como un circuito abierto, hasta que esta Z empieza a disminuir hasta que llega a un punto mínimo. Este punto mínimo se alcanza en la frecuencia de resonancia o en omega 0. En ese punto, XL es igual a XC. Eso quiere decir que la reactancia de la bobina es igual a la reactancia del capacitor, y por lo tanto ambas se anulan entre ellas, y me queda solo el valor de la resistencia. Entonces, si yo tengo un circuito LC, o sea, de resistencia 0, voy a tener acá una corriente que tiende a infinito, a la frecuencia de resonancia. Pero si yo tengo una resistencia que tiende a infinito, no se me va a notar tanto la diferencia, no se va a notar la diferencia en el sistema. Pero con un valor que oscile entre el 0 y el infinito, voy a tener esta curva, en donde a la frecuencia de resonancia voy a obtener la respuesta máxima de corriente y por lo tanto de potencia. ¿Por qué? Porque si el Z disminuye y la potencia nosotros la podemos definir como V por I, el V es constante, y el I va a ser máximo cuando el Z sea mínimo. ¿Me siguen hasta ahí, chiquillos? Ya, súper bien. Gracias, Ismael. Un dato curioso. A la frecuencia de resonancia, ¿cuál debería ser el ángulo de nuestro circuito RLC? Le voy a preguntar ahí a Josefa. Josefa, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ya, Josefa, ¿cuál crees tú que va a ser el ángulo de nuestro circuito, o la fase de nuestro circuito, si te acuerdas de fasores, la fase de nuestro circuito en su frecuencia de resonancia? No sé, profe, no estoy segura. Pero dale, juégatela. Acuérdate que mira hasta acá, la frecuencia de resonancia. ¿Qué nos dice acá con la frecuencia de resonancia? Que XL es igual a XC. ¿Qué pasaba cuando yo tenía que los valores de la bobina y de la resistencia eran iguales en un circuito cuando veíamos en el alterno? ¿Te acuerdas, Josefa, qué pasaba? Ay, no, profe. No me acuerdo. A ver si Gastón le quiere ayudar. Cero, profe. Cero, ¿No? ¿qué es cero? ¿Cero La fase. grado? 0 grados. Sí, ¿Y por qué, Gastón, tú crees que da 0 grados? Cuéntame. porque se cancela la impedancia, en este caso la reactancia y la del capacitor con las bobinas a esa frecuencia. Exactamente. Entonces, chiquillos, este es dato porque es una pregunta típica, como de prueba, pero en realidad es como para que la sepan, es ¿cuál es el valor de la impedancia a la frecuencia de resonancia? Es igual al valor de la resistencia del sistema. ¿Por qué? Porque las otras se cancelan. Entonces, por lo tanto, la impedancia nos queda como solo, como la resistencia del sistema, y por lo tanto nos queda con un ángulo cero. Súper bien, Gastón. Ya, eso fue lo que estuvimos viendo ayer, y ayer quedamos... Bueno, aquí tengo las fórmulas del RLC paralelo. Esto, chiquillo, está en el apunte, y aparte está en el campus, estos power están en el campus. Aquí tenemos el valor de alfa para un circuito RLC paralelo y el valor de frecuencia de amortiguamiento para un circuito paralelo. La frecuencia de resonancia se calcula con la misma fórmula. Vimos el comportamiento y vimos un término que era el factor de calidad. No lo alcanzamos a ver también ayer, pero el factor de calidad corresponde a la relación entre la energía almacenada y la energía disipada en una unidad de tiempo, en un periodo de tiempo. Eso quiere decir que en un ciclo de la frecuencia, o sea, en un ciclo, si el sistema, la razón entre la energía almacenada y la energía disipada. Eso quiere decir que si yo tengo un Q1 mayor a 1, mi sistema almacena más energía en un ciclo que la que disipa. Si yo tengo un Q1 menor a 1, mi sistema disipa más energía de que la que almacena en una unidad o sea, en un periodo de tiempo, en un periodo del ciclo, periodo de la frecuencia sinusoidal.
Aquí está la fórmula del Q0, si se fijan es un poco larga, pero la vamos a ir simplificando ahora a medida que vamos a ir viendo. Esta es la fórmula, así nosotros definimos la energía almacenada en una unidad, en un periodo de la onda sinusoidal, y así nosotros vemos la energía disipada, porque la energía solo se disipa en la resistencia, y la energía solo se almacena en los capacitores y las bobinas. También vimos un poco lo que era el ancho de banda. Ayer les estuve explicando un poco qué se trataba el término ancho de banda. Nosotros trabajamos con el ancho de banda de potencia media. Eso quiere decir que acá está con corriente. Por lo tanto, no está con potencia. Por eso dice el 70.7%. Si nosotros ustedes esto lo elevan al cuadrado, como I cuadrado por R, me va a quedar la potencia, como I cuadrado por R, 0,707 al cuadrado me da 0,5. Entonces ahí voy a obtener este valor. Y voy a tener el 50%. Y aquí me dice que el ancho de banda de potencia media es aquí en este punto cuando yo tengo sobre el 50% de la potencia, y luego sigo avanzando hasta que tengo este otro punto donde también tengo el 50% de la potencia y luego hay menos. Entonces todo este ancho de frecuencia, donde la potencia media, la potencia es mayor al 50%, se conoce como el ancho de banda de potencia media. Vimos lo que era selectividad también ayer, que era cuando un Q era más puntiagudo que el otro. Eso quiere decir que si un Q es mayor, nuestro sistema va a ser más puntiagudo y por lo tanto va a ser más selectivo. Eso quiere decir que su ancho de banda va a ser más pequeño y va a seleccionar menos frecuencias. Si esto nosotros le aplicamos un filtro, se fijan que el filtro va a tomar desde el ancho de banda de potencia media. Eso quiere decir de que para un sistema esto pueden ser distintos filtros y cada filtro, si se fijan en los puntitos me marcan los anchos de banda, el omega 1 y el omega 2. Cada uno va a dejar pasar menos frecuencias. Como ayer lo explicábamos, si ven el video, como por ejemplo el tema de la radio, como la radio y las ondas moduladas, las frecuencias moduladas. Acá está el factor de calidad, vamos a ver, ancho de banda, el ancho de banda también, que aquí les dije que el ancho de banda no necesariamente es simétrico, solamente vamos a definir el ancho de banda como simétrico cuando el Q es mayor a 5, idealmente cuando es mayor a 10. Algunos autores lo plantean como mayor a 10, otros como mayor a 5. Y acá vemos las variables B e I en resonancia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros encontremos el punto de resonancia, cuando se van a cancelar, eso quiere decir que ambas van a ser iguales y van a estar desfasadas en 90 grados. Entonces, la energía, podemos definir que en resonancia, vamos a tomar la corriente acá, y que la energía almacenada en un periodo de un ciclo va a ser como un medio de L cuadrado, y que la energía disipada va a ser como un medio de R y 0 va a ser la frecuencia, la corriente ahí en resonancia. Por lo tanto, esta fórmula es súper importante. Nosotros podemos definir acá, para nuestro circuito RLC serie, U0 como omega 0 partido, o sea, por L partido en R, ¿ya? Esto es súper importante, esto nos va a servir porque esto nos va a permitir simplificar nuestros cálculos a la hora de encontrar el factor de potencia. Esto sale de acá, sale de esta ecuación y nosotros lo podemos definir así. Así que, acuérdense, esto nos va a servir ahora para hacer todos los cálculos. U0 como omega 0 por L partido en R. Bueno, aquí tengo las variables en resonancia. Si se fijan, justo cuando I0 es máximo, BC es 0. Justo cuando BC es máximo, y L tiende a 0. Entonces, en nuestra frecuencia de resonancia, nuestra corriente va a ser máxima. ¿Se acuerdan que yo les decía que la corriente en resonancia era la máxima corriente que nosotros le podemos sacar al sistema? Así que ahí nosotros encontramos nuestra corriente de resonancia, que va a ser la máxima corriente que va a sacar el sistema. Eso era lo que vimos ayer.
Y hoy día, son un par de días nomás, para que vamos a alcanzar a hacer un ejercicio que vamos a ir viendo. Es como la continuación de lo que estábamos viendo recién. ¿Ven lo mismo? La potencia disipada en resonancia. Nosotros la podemos definir como, en este caso, la potencia disipada en resonancia como la I de resonancia, la I0, la I de resonancia, efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque acuérdense que estamos viendo circuitos que son en alterna. Por lo tanto, tenemos que tener, en este caso, la corriente efectiva. ¿Se acuerdan cómo era la corriente efectiva? ¿Cómo se calculaba? Chute, chiquillos, que están lentos hoy día. Los valores efectivos, ¿se acuerdan que eran el valor peak dividido en raíz de 2? Así nosotros encontramos el valor efectivo de una onda sinusoidal. El RMS, ¿cierto? Sí, o el RMS. En este caso nosotros lo conocemos también como RMS. Así que tenemos ahí que la potencia disipada, la potencia de resonancia, entonces la potencia de resonancia va a ser la I efectiva al cuadrado por R. Eso quiere decir que vamos a tener una corriente peak. Esa corriente peak nosotros le colocamos o sea, le dimos por raíz de 2 y le damos al cuadrado todo esto y lo multiplicamos por R y vamos a tener la potencia disipada en resonancia. Ahora tenemos que encontrar las potencias para el ancho de banda de potencia media. ¿Cómo hacemos eso? Ahora, si nosotros sabemos que ancho de banda de potencia media va a estar a la mitad de la potencia, eso quiere decir que si antes teníamos que la potencia era el I efectivo, o sea, el I de resonancia al cuadrado, el I de resonancia efectivo al cuadrado por R, la mitad de la potencia obviamente va a ser la mitad de eso, o sea, lo partimos en 2. Por lo tanto, lo podemos dibujar lo podemos expresar de esta manera, como esta ecuación que está acá. P1 va a ser igual a P2, como el I efectivo dividido en raíz de 2 al cuadrado. Si en el fondo lo que hicimos fue pasar adentro del cuadrado el 2 como raíz de 2, por R. Como dice acá en el Power, al ser las frecuencias omega 1 y omega 2 las frecuencias de corte del ancho de banda de potencia media, en dichas frecuencias se tendrá exactamente la potencia media. O sea, si nosotros calculamos la potencia media en omega 1 o en omega 2, nos va a dar la misma potencia, que va a ser la mitad de la potencia del circuito en resonancia. La observación, que se los he repetido un montón de veces, pero porque siempre se equivocan en esto, es que estas frecuencias no se encuentran equidistantes de la frecuencia de resonancia. ¿Pueden ser simétricas, pueden ser equidistantes? Sí, pero no siempre. Eso va a pasar, como yo les dije, cuando tengamos Q mayores a 5 o mayores a 5. Vamos a dejarlo como mayores a 5. Tenemos acá la función de impedancia. La función de impedancia, en este caso, para calcular si se dan cuenta, nosotros tenemos acá que en omega 0 tenemos la menor impedancia que vale R. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el módulo de Z, para que esto valga la mitad, acá para encontrar el omega 1, puede ser raíz de 2R. Con raíz de 2R, nosotros lo reemplazamos, nos va a quedar justo la potencia media, que nosotros reemplazamos acá. En su módulo, si nosotros vemos su módulo. ¿Ya, chiquillo? Por lo tanto, bueno, aquí hay un intermedio. Tenemos el Z tenemos el Z serie y el I de un paralelo. Y esto expresado en términos de Q0 y de omega 0. Esto ahí les puede servir, nos va a servir para ocuparlo como fórmula también. Simplemente se reemplazan los valores como están acá,
y se ordenan de esta manera. Obviamente esto que está acá es lo mismo que está acá, solo que expresado de otra forma. Lo mismo con el circuito paralelo. Bueno, como les estaba diciendo, creo que ese diapo está como entre medio, estamos viendo acá que el módulo de la potencia media iba a ser igual a raíz de 2R. Por lo tanto, si nosotros igualamos acá, chiquillo, el desarrollo acá no lo coloqué para que no perdiéramos tanto tiempo acá, pero todo el desarrollo está en el apunte, para que lo puedan ver todo el desarrollo acá algebraico, para llegar de esto hasta esto, está en el apunte, para que lo puedan revisar. Por el momento van a tener que creerme nomás, van a tener que creer que esto está bien, pero si lo quieren revisar, de dónde sale cada... Por ejemplo, esta igualdad, la estamos diciendo que el módulo, estoy calculando el módulo de Z, y le estoy diciendo que para que sea de potencia media tiene que ser, sabemos que tiene que ser igual a raíz de 2R, por lo tanto, hacemos la igualdad para obtener el omega 1 y el omega 2. El desarrollo está en el apunte para que lo puedan revisar. Obviamente no voy a alcanzar ahora porque estamos cortitos de tiempo, así que según la clase nos diseñó para hacer la operación, pero lo pueden revisar calmadamente en el apunte. Por lo tanto, de esto nosotros lo desarrollamos, lo podemos desarrollar y vamos a llegar hasta este resultado, que acá este no debería ser un más menos, sino que solo un más. Que va a ser omega 1 y omega 2 porque tiene que ser positivo, siempre positivo, en donde nos va a quedar como más R partido en 2L, más menos la raíz de R partido en 2L al cuadrado, más 1 partido en LC al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros lo reemplazamos a uno, lo que intercambiamos con unos elementos que nosotros ya conocemos, y nos va a quedar de una manera mucho más sencilla de ver, que esta fórmula está un poco larga, puede decir, pero podemos decir, perdón, este queda como positivo y este se intercambia. Podemos decir acá que omega 1 va a ser igual a la raíz de alfa cuadrado, más omega al cuadrado, Este aquí, tengo toda la impresión de que tiene que ir una raíz acá, porque si no, no me va a quedar omega 0 al cuadrado, me va a quedar como a la cuarta. Entonces ahí falta una raíz. Para que también lo podamos revisar. Para que me quede omega 0 al cuadrado menos alfa y más alfa. Eso van a ser, ojo que esto acá está bien, acá le falta una raíz. Si no, no me va a calzar. No, ya sé lo que está mal. Que este de acá no tiene que ir al cuadrado. Eso es lo que pasa. Porque si no, no me calza con esto. Pero acá, chiquillos, esto es lo que es importante. Que esta fórmula, anótenla por ahí, les va a servir. Que el omega 1, o la frecuencia de potencia media, 1 es alfa cuadrado más omega 0 al cuadrado. Todo esto en raíz, menos alfa, y la otra es desconjugada. Otra forma de definir ancho de banda, ¿se acuerdan que les dije como ancho de banda? El ancho de banda nosotros lo podemos expresar como la frecuencia media, o sea, la frecuencia de resonancia, dividido en Q0. ¿Se acuerdan que ya vimos cómo calcular el Q0? El Q0, estaba en el otro power. El Q0 era omega 0 por L partido en R. Por lo tanto, acá nosotros podemos sacar el ancho de banda. Podemos sacar el ancho de banda como omega 0 partido en Q0. Y el alfa nosotros sabemos que vale R partido en 2L también. Por ahí. O también podemos definir el ancho de banda como la raíz de omega 1 por omega 2 si tenemos las frecuencias de corte. Que las frecuencias de corte las sacamos acá. Generalmente uno tiene la frecuencia, ¿sí? Ahí el omega 0 entonces no iría, sería el beta sub W, ¿o no? Al lado derecho. ¿Acá? Sí, donde dijo que el ancho de banda también. ¿No es qué? Ahí me perdí con todo. Dijo que era el ancho de banda también, pero se supone que es la frecuencia fundamental. No, este es del ancho de banda y esta es la frecuencia de resonancia.
Ah, ya. La frecuencia de resonancia nosotros la podemos tomar como raíz de la frecuencia de corte de potencia media 1 por la frecuencia de corte media de potencia, la frecuencia de corte de potencia media 2. Y esta es otra forma, esta es otra forma de expresarlo también, solo que ahora en términos de Q0. Si acá lo dejamos en términos de alfa y de omega 0, acá lo dejamos en términos de Q0. Está simplificado. Todo depende de qué datos tengamos. Si tenemos el valor de Q0 y el valor de omega 0, encontrar omega 1 y omega 2 es más fácil así. Si tenemos el valor de alfa 2 y de omega 0, pero no tenemos Q0, es más fácil encontrarlo de esta manera. Todo esto se corrobora. Si ustedes calculan, y también el ancho de banda, acá también puede ser como omega 2 menos omega 1, y eso nos va a dar el ancho de banda. También lo podemos ver de esa manera, que lo habíamos anotado de esa manera en el Power anterior. Y lo último que les decía, que lo repetí varias veces, era que si cuando tenemos un Q mayor que 5, este se puede aproximar a que las frecuencias de potencia media son simétricas. Eso quiere decir que están X distantes de la frecuencia de resonancia. Quiere decir que si yo tengo una frecuencia de resonancia de 10 y me dicen que mi ancho de banda también es de 10, tengo una frecuencia fundamental de 10 kHz, y me dicen también que el ancho de banda también es de 10 kHz, y mi Q me dicen que tenemos un Q de 10, por ejemplo, o de 20, nosotros podemos decir que, entonces omega 1 va a estar en 5 y omega 2 va a estar en 15. Eso significa que van a estar justo, el omega 0 va a estar justo entre la mitad entre ambas dos. Eso pasa solo cuando son simétricos, cuando tenemos Q altos. Y acá está también para el paralelo. En un circuito paralelo tenemos la definición acá de ancho de banda. Ancho de banda también lo pueden definir como 2 alfa. Ojo, esto es para todos. No lo había notado en el anterior. Ancho de banda también puede ser como 2 alfa. Y conocemos acá conocemos el factor de calidad. Esto es para el RLC paralelo. Aquí es distinto. Q0 es omega 0 por RC. Alfa es 1 partido en 2 RC. Y Q0 también lo podemos definir como omega partido en 2 alfa. Y los términos también acá están definidos para el paralelo. Esto lo pueden ver en el apunte, o este Power también está en el campus. Para el paralelo también están las definiciones del omega 1 y el omega 2 en términos de QC. Tengo un resumen acá, una foto que es resumen. Tengo una foto que es resumen acá, en donde están frecuencia de resonancia, factor de calidad, ancho de banda, frecuencias omega 1 y omega 2, y para Q0 mayores que 10, en este caso este autor plantea que es para mayores que 10, otro autor plantea que es para mayores de 5. Entonces, yo creo que les voy a mandar esto por el grupo de Slack para que también lo tengan, que es como un resumen. Me parece que en el apunte hice como un resumen, así como una tablita igual, no me acuerdo. Y si no, creo que teníamos esta también, que esta también es un poco más explicativa, porque sale también con los ceras. ¿Se fijan? Tenemos el RLC paralelo, tenemos el RLC serie, tenemos Q0 como omega 0 por RC, y acá tenemos Q0 como omega 0 por L partido en R. Los valores de alfa y las expresiones exactas. Eso quiere decir que el omega 0 para todos es igual, el omega D para todos es igual, por aquí está el ancho de banda, para todos es igual, y la expresión aproximada, cuando este autor plantea que es para Q mayores que 5, podemos definir ahí podemos obtener también lo que les planteaba ahí. Profe, ¿el N qué es?
¿El qué? El N que sale ahí. El n que sale aquí, omega menos omega 0 por 1 medio b. Tengo la impresión de que es la frecuencia de Nefer, pero no estoy, tengo que revisarlo, porque no había revisado ese n. Pero me tinca que es la frecuencia de Nefer que nosotros la hemos planteado como omega d. Vale. Tengo que revisarlo, porque tenemos un medio del ancho de banda, partido omega menos omega 0. No me acuerdo bien qué significa esto, Sn. Ya. Ahora, nos quedan 20 minutos. Alcanzamos a hacer un ejercicio muy cortito para ir aplicando todo lo que vimos hoy día. Dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. En campus virtual, en la parte de funciones de red, hay 2 guías con ejercicios resueltos. O sea, perdón, no son ejercicios resueltos, son ejercicios con su solución. No está la forma de resolverlo, sino que está la solución. Entonces, vamos a aprovechar de hacer ahora el ejercicio 2. ¿Ya? Lo voy a hacer por pizarra, aquí les voy a compartir pantalla y lo voy a hacer por pizarra. No alcancé a copiarlo, así que para que ustedes también le echen un ojo, son un circuito serie, o sea, una RLC serie que se construye a partir de 2 resistencias de 5 ohm, por lo tanto tenemos 10 ohm, 4 inductores de 100 microhenrios, así que tenemos 400 microhenrios, y un capacitor de 3.3 microfaradios. Ese va a ser nuestro circuito de RLC serie. Y nos pide calcular la frecuencia de resonancia, calcular el factor de calidad del circuito cuando opera frecuencia resonante, determinar la impedancia de entrada a frecuencia resonante a 0,1 veces y 10 veces. También le vamos a agregar acá encontrar la frecuencia de resonancia, encontrar el Z a la frecuencia de resonancia. Para que también le echen una mirada, ahí están las preguntas y acá están las respuestas. Son 2 guías. La primera es de funciones de red, que tiene bastantes ejercicios como de funciones de red, y la segunda es de lo que estamos viendo, de lo que vimos hoy día y lo que vamos a ver durante las próximas semanas, que es de circuitos análisis en frecuencia y de diagramas de Bode, de magnitud y de fase. Ya, entonces ahora voy a dejar de compartir acá y voy a empezar a compartir con la pantalla, con la pizarra. ¿Ven ahí la pizarra? Sí. Ya. Entonces, nos estaba diciendo el ejercicio 2, que era el que salía ahí, que tenemos un circuito RLC. Como yo les decía, entonces vamos a tener un circuito acá, una R, una L y una C, porque dice que es serie. Así, ya. Nos dice que la resistencia son 2 de 5, por lo tanto aquí tenemos 10 ohm. Tenemos 10 ohm. El L nos dice que son 4 de 100. Nos dice que son 4 de 100. 4 de 100.
sea, por lo tanto son 400 microhenrios. Y nos dice que tenemos un capacitor de 3,3 micro. Ya. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que calcular acá es nuestro omega 0. Nuestro omega 0, como es un circuito RLC serie, nosotros ya vimos por fórmula, si ustedes lo anotaron por ahí, que es de 1 partido en raíz de LC. Esto, para el circuito fuera serie o paralelo, siempre se mantiene. Así que les doy la oportunidad a ustedes para que si alguien tiene calculadora, lo pueda calcular rápidamente. ¿Qué pasó, chiquillos? Me da 27.000, ¿está bien? Sí, súper bien. Entonces te da 27.000. Al tiro. Lo había borrado. 27.524,09. 27.524 le vamos a colocar por mientras. Eso está en radianes por segundo, chiquillos, ¿ya? Si nosotros queremos tener, esta es el omega 0, si nosotros queremos tener el F0, que es nuestra frecuencia de resonancia en Hertz, tenemos que dividirlo en 2pi. Por lo tanto, si lo dividimos en 2pi, esto nos queda como 4,38 kilohertz. ¿Ya? Entonces tenemos una frecuencia de resonancia en Hertz de 4,38 kHz. Ahora vamos a aprovechar de lo que nos piden, que es calcular el Q para nuestra frecuencia de resonancia. Entonces vamos a tener un Q acá, un Q0, un Q0 de omega por L partido en R. Ese va a ser nuestro Q0. Esto es para un circuito RLC serie. Por lo tanto, aquí el omega ya lo hemos calculado, que eran 27.524. Nos faltaría encontrar acá el L, multiplicar por L y dividir por R. Entonces, eso serían los 27.524 por los 400 microhenrios dividido en 3,3 microhenrios. Lo que nos da un valor de 1,1. 1,1009, una cosa así. Al final lo vamos a aproximar ahí a 1,1. ¿Qué creen ustedes, chiquillos, que quiera decir que nuestro Q0 sea de 1,1? ¿El sistema almacena más energía en un periodo que la que disipa o disipa más energía de lo que almacena en un periodo de tiempo? En un ciclo de la onda sinusoidal. Almacena. Almacena, pero poquito, ¿ah? Está casi ahí en el 1. En el 1 quiere decir que es un sistema que en el fondo lo que almacena lo entrega. Como justo aquí estamos como casi así, como que almacenamos un poquitito de energía por ciclo. Ya. Si tenemos un Q0 de 1,1, ¿nuestro ancho de banda va a ser simétrico o no va a ser simétrico? No. No. Debería ser más alto. Debería ser más alto para que fuera simétrico. Entonces vamos a calcular ahora el ancho de banda. El ancho de banda lo podemos calcular como 2 alfa o omega 0 partido en Q. Cualquiera de los dos. O omega 0 partido en Q.
Este está más fácil porque tenemos omega 0 y tenemos Q, no tenemos que calcular el alfa. A pesar de que el alfa igual es fácil de calcular, que es R partido en 2L. Vamos a dejar acá como alfa, vamos a dejar aquí en notito como R partido en 2L. Y acá tenemos que omega 0, lo tenemos que vale estos 27.524 radianes por segundo partido en Q0. Q0 vale 1.1. ¿Cuánto nos va a dar entonces el ancho de banda? Vamos, ahí, que me vayan haciendo los cálculos, mira que también voy anotando. 25.021,8. 25.021,8 radianes por segundo. Gastón, ¿me lo podrías dividir por 2pi para que lo obtengamos en hertz? Ya. Eh, 3.982,34. 3.900. 982. 1982. Ya vamos a bajarlo. Ya. Eso quiere decir que tenemos una frecuencia de resonancia de 4,38 kHz y nuestro beta es de, nuestro ancho de banda es de 3,98, casi de 4. Quiere decir que igual es bastante permisivo, o sea, quiere decir que es poco selectivo nuestro sistema. O sea, como filtro, no filtra mucho, podríamos decir. Nos deja pasar gran cantidad de frecuencias. Ahora podemos calcular el omega, no lo piden, pero aprovechemos de calcular el omega 1 y el omega 2. ¿Se acuerdan que el omega 1 era aquí alfa cuadrado más omega 0 al cuadrado menos alfa. Aquí estamos obligados a calcular alfa, no lo habíamos calculado, pero alfa es R partido en 2L. ¿Cuánto va a valer alfa, chiquillo? Es 10 partido en 800 micro. ¿Cuánto será eso, si alguien me ayuda? Me da exacto 12.500. 12.500, ya. $12.500, ahí nos queda nuestra frecuencia de amortiguamiento. Si se fijan, 12.500. El doble de 12.500 son 25.000, ¿cierto? Así que el beta nos queda como 2 alfa igual. Y aquí nos queda un poquitito distinto, 25.021. Pero si nosotros multiplicamos el alfa por 2, nos va a quedar 25.000 radianes por segundo. Así que por ahí se comprueba. A ver si alguien me ayuda con la frecuencia 1. Aquí como alfa cuadrado más omega 0 al cuadrado, que ya lo hemos calculado. Raíz de eso. Si no, vamos a tener que buscar por acá. ¿El alfa es una constante o cuál es la unidad de medida del alfa? También es radianes. Ah, ya. ¿Se acuerdan que lo hemos escrito como frecuencia de Neper? Sí. Ya. A ver si alguien me ayuda porque estoy acá sin calculadora. ¿Cuánto era el W0? 27.000. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, ahí sí.
Yo voy a anotar por mientras aquí la expresión para omega 2. W1 ¿Ya? a mí me dio 17.729,46. 17.000. 729 729. coma 46.5. 46. Ya. ¿Y el otro? Profe, a mí me dio 42.729,46. ¿Cuánto? 42.729,46. Ya. Ya. Ahora, si alguien me hace un favor, a ese 42.729,46, que le reste los 17.729,46. Ya sé. Va a dar justo 25.000, ¿cierto? Sí, Da justo 25.000. ¿Se acuerdan que dijimos que beta era igual a 2 alfa? ¿Y 2 alfa cuánto da? 25.000. Entonces ahí ya tenemos ahí nuestro ancho de banda como W2 menos omega 2 menos omega 1 da justo los 25.000, que es exactamente igual a 2 alfa, que es muy parecido a lo que nos dio aquí con omega 0 partido en Q0. ¿Se fijan que no es simétrico? Que entre omega 1 y omega 2 hay 10.000, y entre omega 2 entre omega 0 y omega 2 hay como 15.000, como 14.000 y algo. No sé si se dan cuenta, como omega 0 está justo en 27.524. Ahí nos damos cuenta de que no es simétrico. Mientras más grande sea el Q, más simétrico queda. Vamos a lo siguiente que nos pedía el ejercicio, que era encontrar los Z. Vamos a encontrar los Z. El primer Z lo vamos a hacer el Z para el omega 0. Vamos a escribir nuestra función como un circuito RLC serie. El Z va a ser como 10 más 400 microhenrios por J por J omega, más el capacitor va a ser menos J partido en omega por C, y C vale 3.3 micro faradios. Ya. Ese va a ser nuestra función. En este caso, si ustedes lo calculan esto, se van a dar cuenta acá que justo el Z de omega 0
el Z de omega 0 va a ser justo 10 ohm. ¿Por qué? Porque este con este se van a anular. Si alguien hace los cálculos, se van a dar cuenta que a la frecuencia omega 0, este con este se van a anular y nos va a quedar solo el valor de la resistencia. Ahora, esto es lo interesante. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos Z para 0,1 omega 0, que nos dice para un décimo de la frecuencia fundamental. Entonces lo que tenemos que hacer acá es exactamente lo que estamos haciendo hoy y reemplazar omega por el valor acá de 0.1 por los 27.000, son 27.500, o sea nos va a quedar 2.752,4. Tendremos que reemplazar ahí y ese valor nos va a dar 10 más, perdón, 10 menos J 109,01 ohm. Y si nosotros ahora hacemos lo mismo, pero en 10 omega 0, nos va a quedar como 10 más J 108,98 ohm. Si se fijan, son bastante parecidos, son casi conjugados. Siempre que nosotros tomemos distancias, por ejemplo, entre un décimo y 10 veces, nos van a quedar prácticamente iguales. Mientras más simétricas, mientras más alto sea el Q0, más simétrico va a ser y más exactos van a ser. O sea, van a llegar a un punto en que ambos iban a ser 109. En este caso, si hubiéramos tenido un Q0 mayor. Si yo saco, por ejemplo, entre un medio de omega 0 y 2 veces omega 0, los Z también van a ser como casi los conjugados. Y eso sería como el ejercicio de hoy día, como aplicando. Si se fijan, no es tan complicado una vez que uno tiene como las definiciones un poco más claras. Entonces nosotros vamos a expresar casi todo en términos de alfa, omega 0, omega D, beta, Q0. Lo importante es entender qué significa cada cosa. Factor de calidad, ancho de banda. El ancho de banda tiene que ver con la frecuencia que permite pasar. Como si yo quiero, por ejemplo, los que son músicos trabajan mucho con el tema del ancho de banda y los filtros. Si yo quiero dejar pasar una nota, las notas tienen ciertas frecuencias. Entonces, si yo quiero que las otras frecuencias no pasen, tengo que colocar un filtro. Y el filtro tiene que tener su frecuencia de resonancia en este caso, en la frecuencia de la nota. Depende, cada nota tiene distintas frecuencias. Entonces, de esta manera voy a dejar pasar cierto ancho de banda, que en el fondo que me permitan que la nota suene de mejor manera y yo puedo filtrar los otros sonidos que vienen de otras frecuencias. Eso, pero nosotros lo estamos aplicando aquí a la electricidad. El tema de los filtros, los que son músicos, pues, los que estudian electrónica, después pueden empezar a hacer filtros para su guitarra, para otras cosas, y los pueden diseñar ustedes mismos y pueden ir calculando las frecuencias y todo el tema. Tengo un colega que es electrónico y él hace sus propios pedales para guitarra y todo eso, y todo elementos para la música. Profe, ¿Sí? aprovechando para consultar, ¿qué significa el factor de amortiguamiento y la frecuencia de amortiguamiento? Ya, tenemos dos cosas. Una es la frecuencia, que tiene que ver con el alfa, y lo otro es el factor de amortiguamiento, ¿cierto? Sí, No, o sea, perdón, el alfa. factor de amortiguamiento me parece que es el alfa, Sí, si no me equivoco. Y la frecuencia otra, la de M, creo. frecuencia, sí, y la otra es el factor que es el omega, perdón, El omega D. el omega D es frecuencia de amortiguamiento, Sí, y el alfa es factor de amortiguamiento, frecuencia de Neper. sí, sí.
Bueno, principalmente lo que nosotros ocupamos acá con el alfa, es para el ancho de banda, en que el factor de amortiguamiento nos va a decir que qué tan amortiguado está el sistema. Más que la frecuencia de amortiguamiento nos va a dar un valor de frecuencia, pero un factor de amortiguamiento nos quiere decir qué tan amortiguado está el sistema. No sé si... Voy a dejar de grabar, porque nos pasamos de la hora. Voy a dejar de grabar y de ahí... para compartir. Bueno, de aquí llegamos con la clase y ahora respondo dudas.